¿Están bien? Prohibido morir en mi aula. Se muere va a reprobar. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de los lípidos que eran un grupo heterogéneo. Ellos no tienen parecido de ninguna forma estructural, todos son diferentes, sus estructuras son totalmente diferentes, porque anteriormente todas las estructuras se parecían. Para saber qué era un aminoácido sabíamos que tenía que tener carbono alfa, carboxilo y amino, pero aquí no, aquí las estructuras son todas diferentes, ¿sí? Entonces, una de las estructuras que podemos encontrar dentro de esta categoría son los lípidos de tipo ácidos grasos, los óleos, ¿sí? Los óleos. Entonces, aquí vamos a tener los ácidos grasos que también se llaman ácidos carboxílicos, ¿sí? ¿Y qué van a tener en su estructura estos? Cadenas carbonadas largas y van a tener un grupo carboxilo, por eso se llaman ácidos carboxílicos, ¿sí? Y estos ácidos grasos o ácidos carboxílicos se pueden volver a clasificar en saturados y también insaturados, ¿sí? ¿Quiénes son los ácidos grasos insaturados? Los que tienen doble ligación entre los carbonos que forman a la cadena carbonada, ¿sí? ¿Y quiénes son los ácidos grasos saturados? Los que tienen ligaciones simples entre el carbono, ¿sí? ¿Pueden ver eso ahí? ¿Sí? Entonces, esa presencia de dobles ligaciones que se llaman insaturaciones también van a producir que las moléculas tengan una forma determinada, ¿sí? Y muchas veces estos ácidos grasos pueden estar formando parte de los compuestos químicos de las membranas, ¿está? Entonces, estas estructuras también pueden alterar las funciones de las membranas, ¿sí? Y estos lípidos se iban a clasificar en 3 categorías según el libro de Química Biológica de Antonio Blanco, según sus funciones: los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos asociados, ¿sí? Ustedes habían hecho una tarea sobre esto, sobre la unidad 2, hicieron un mapa mental de esto, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera categoría tenemos a los lípidos simples, que están representados por los acilglicéridos o también los acilgliceroles, ¿sí? Y van a ser moléculas que están formadas por un glicerol, que es esta molécula, que es un alcohol, y a este alcohol se reúnen 1, 2 o hasta 3 ácidos grasos. Entonces, un acilglicérido es una molécula formada por un alcohol de tipo glicerol al cual se unen ácidos grasos. Si se une un solo ácido graso se llama monoacilglicérido. Si se unen 2 ácidos grasos se llama diacilglicérido. Y si se unen 3 ácidos grasos se llaman triacilglicérido. Y aquí en este grupo están representativos los triglicéridos, ¿sí? Y fíjense, ¿para qué van a servir, por ejemplo, los triglicéridos, que son lípidos simples? Tienen la función de reserva de energía a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la unión de los ácidos grasos con el glicerol unidos por unos enlaces que se llaman también enlaces éster. ¿Sí? Éster. ¿Se acuerdan de los enlaces éster, verdad? Que se formaban entre los fosfatos. Pero también se puede formar cuando se une el glicerol con ácido graso. ¿Por qué? Porque cada glicerol tiene grupos alcoholes, grupos hidroxilos.
Y estos ácidos grasos también tienen grupo hidroxilo en su carboxilo. Entonces se juntan para formar agua y quedan ligados por un oxígeno. Y esta es la ligación éster. Y nosotros dijimos que la ligación éster era de alta energía. La ligación éster, voy a dibujar. Esta sería nuestra molécula de glicerol, que es una molécula que tiene 3 carbonos y cada carbono tiene un grupo alcohol. Esto es un alcohol que se llama glicerol, ¿sí? Aquí están los grupos hidroxilo. Ahora, estos pueden reaccionar con ácidos carboxílicos o ácidos grasos. O sea, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, nuestro ácido graso tiene que tener el grupo carboxilo. ¿Se acuerdan? El grupo carboxilo era carbono unido por doble ligación a oxígeno y el grupo hidroxilo. Y luego cadenas largas de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder entre estos dos grupos hidroxilos? Se van a juntar para formar agua. Entonces aquí hidrógeno y oxígeno se van para formar agua y quedan ligados el glicerol con el ácido graso, y este enlace es el enlace éster. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si es que un glicerol está unido a un solo ácido graso, se llama monoacilglicérido. Y si está unido a 2 ácidos grasos, ¿cómo se va a llamar? Diacilglicérido. Y si está unido a 3 ácidos grasos, ¿cómo se va a llamar? Triacilglicérido. Y aquí están los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, esta es una forma muy efectiva de guardar a los ácidos grasos, porque si sucede una situación en la que no estamos teniendo suficientes carbohidratos para generar energía en forma de ATP, o sea, glucosa, se van a empezar a romper estos enlaces. Y estos ácidos grasos también se van a empezar a romper y a utilizarse para fabricar energía en forma de ATP. Pero esto es una fuente de reserva de energía a largo plazo. ¿Sí? Se almacenan. Entonces, los lípidos simples como los triglicéridos tienen una función que es reserva de energía a largo plazo. Pero además de eso, ellos también forman parte de un tejido adiposo. Ustedes estudiaron tejido adiposo en histología. El tejido adiposo almacena gorduras. ¿Qué tipo de gorduras? Los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, dentro de los adipocitos vamos a tener a los triglicéridos. ¿Sí? Bueno, que he dicho que los enlaces sí pueden ser éster. ¿Hay otro tipo de enlace? No, Siempre solo se va a eso. ser. En el caso de los triglicéridos. Pero para 2 acilglicéridos. Sí, para todo. Cada vez que un glicerol se une a un carbohidrato, a un ácido graso, lo va a hacer por enlaces éster. Y los monos no se van a unir. Sí, si se forma un monoacilglicérido, es la unión del ácido graso con el glicerol por un enlace éster. ¿Sí? O sea, cada uno de estos enlaces que yo les dibujé aquí son en total 1, 2, 3 enlaces éster. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, los triglicéridos son lípidos simples, son de tipo acilglicéridos y su función es reserva de energía a largo plazo. Y también aislamiento térmico y protección. Aislamiento en portugués sería isolamiento, ¿verdad? Se houvesse uma ligação dupla entre os carbonos, ainda assim seria funcional energético e mudaria. Aquí. Isso. Sí, igual puede ser. Igual pueden ser. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque los
Y este ácido graso es capaz de entrar dentro de las mitocondrias. Y en las mitocondrias van a estar unas enzimas que van a romper gorduras de 2 en 2, de 2 carbonos en 2. Entonces cada vez que rompe así 2 carbonos, entran en un ciclo para generar energía en forma de ATP. Se rompen otros 2 y entran en otro ciclo para generar energía en forma de ATP. Y tienen todas las enzimas para hacer las conversiones de los enlaces, de los ácidos grasos. ¿Sí? Ok. Entonces, 3 funciones de los lípidos simples: reserva de energía a largo plazo, aislamiento térmico y protección. ¿Por qué? Porque estos lípidos se encuentran en los adipocitos, que son las células que forman el tejido adiposo. Entonces tienen la misma función que el tejido adiposo. Perfecto. El siguiente, lípidos complejos. ¿Sí? Los lípidos complejos van a ser la segunda categoría. Son los lípidos que tienen la función de formar parte de la membrana, de las membranas celulares. ¿Sí? Y se van a caracterizar porque son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una parte que es polar, hidrofílica, interactúa con agua, y otra parte que es apolar, hidrofóbica, que no interactúa con agua. Entonces, la representación más famosa de una molécula anfipática suelen ser estos dibujos. ¿Ven? Seguro que en algún libro por lo menos ya vieron este dibujo, en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Todo esto es la molécula, ¿sí? Todo esto es la molécula. Y está formando parte de la membrana, son los que forman la bicapa de fosfolípidos en las membranas, ¿sí? Y fíjense que estamos viendo aquí, si le hacemos un zoom, que tiene 2 cadenas largas de carbono que corresponden a ácidos grasos. Y estos ácidos grasos están siendo unidos por ligaciones a un glicerol. Ahí está el color verde, ¿sí? Y como el glicerol tiene la posibilidad de hacer hasta 3 enlaces, hace 2 enlaces con ácidos grasos y un enlace éster también lo hace con el grupo, en este caso, fosfato. ¿Sí? ¿Ven? Y el fosfato otra vez está unido allá arriba a un aminoácido. ¿Sí? Entonces, esta molécula, en esta parte donde están los ácidos grasos, tenemos solamente carbono y hidrógeno. No hay nitrógeno, no hay oxígeno. Entonces, esta parte es apolar, insoluble en agua. No interactúa con agua. En cambio, la parte de arriba tiene fósforo, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, entonces puede interactuar con agua. Es la parte polar. ¿Sí? ¿No? Entonces, los lípidos complejos van a tener más o menos esta estructura. Van a ser moléculas anfipáticas, o sea que tienen una parte polar y una parte apolar. Y gracias a eso es que ellos pueden formar parte de estas estructuras de la célula que se llaman membranas. ¿Sí? Puede ser la membrana plasmática, puede ser la membrana de todos los organelos que están formando a la célula. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Ahora, estos lípidos complejos que forman parte de la membrana y son moléculas anfipáticas pueden volver a clasificarse según su composición química. ¿Sí? Por ejemplo, los que tienen grupo fosfato dentro de su estructura se van a llamar fosfolípidos. Y los que tienen carbohidratos dentro de su estructura se llaman glicolípidos. ¿Sí? Entonces, otra vez los fosfolípidos se van a clasificar en 2 grupos más: los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Y los glicolípidos se van a clasificar en cereblócidos y en gaseósidos. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre primero los 2 tipos de fosfolípidos.
Fíjense, para que un lípido complejo sea un fosfolípido, lo primero que tenemos que considerar es que su parte polar tiene que tener grupo fosfato, ¿sí? Entonces, los dos tienen aquí fosfato, ¿ven? Aquí ya les marqué con número 1. Esta parte es la parte polar, ¿sí? Y a la parte polar se le une el grupo fosfato, el número 2, igualito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El tipo de alcohol que tienen. Este tiene un alcohol número 3 que se llama glicerol. Este, que está marcado con número 3, que es nuestro esfingofosfolípido, tiene un alcohol que se llama esfingosina. Y la esfingosina tiene unido otra vez un ácido gráfico. Y a eso le vamos a llamar ceramida. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de fosfolípidos? El glicerol fosfolípido tiene glicerol en su estructura y el esfingofosfolípido tiene ceramida en vez de glicerol, ¿sí? También los dos tienen ácido graso. Todos tienen igual, solamente que el glicerol fosfolípido tiene glicerol y el esfingofosfolípido tiene ceramida. Y esto va a causar que estos dos tengan funciones diferentes. Vamos a tener el glicerofosfolípido, que es el famoso y el típico fosfolípido que siempre vemos como ejemplo en los libros de biología. Es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? La parte polar, ácido graso, el glicerol, el fosfato, y la parte polar, que es un aminoácido. Y ese aminoácido puede no tener carga o tener carga negativa. Entonces vamos a tener dos tipos de fosfolípidos, los neutros y los ácidos. ¿Quién va a decir a un fosfolípido si es neutro o es ácido? Su grupo polar, ese aminoácido. ¿Sí? Como estos están formando la arquitectura de la membrana, son los más audaces de la membrana. Entonces ellos son los que forman la estructura de la membrana. ¿Sí? ¿Me siguen? Y pueden tener carga negativa o no tener carga. Entonces ellos pueden influir en algo que se llama voltaje en la membrana. ¿Sí? Va a ser uno de los factores que va a influir. Ahora, este va a ser nuestro esfingofosfolípido. ¿Cuál era la diferencia? Que en vez de tener glicerol tenía un alcohol que se llamaba esfingosina, que junto con un ácido graso formaba la ceramida. O sea, el glicerofosfolípido tenía glicerol y el esfingofosfolípido tiene ceramida. La presencia de ceramida y también el grupo polar de los esfingofosfolípidos hace que los esfingofosfolípidos sean excelentes aislantes eléctricos. Y un ejemplo de eso es la esfingomielina. ¿Sí? La esfingomielina va a formar parte de la mielina, y la mielina es la que va a recubrir todo el axón en las neuronas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que por el axón se debe pasar impulso nervioso y de forma rápida, ¿cierto? En vez de que pase de forma recta, va a pasar de forma saltatoria. ¿Y por qué? Porque hay pequeñas partes que están aisladas. ¿Y quién le aísla? La esfingomielina, la mielina. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, es una especialización de la membrana específica que vamos a encontrar en el axón de las neuronas. Y su función va a ser, en este caso, aislantes eléctricos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lípidos complejos, hablamos de moléculas anfipáticas que están en membranas. Y cuando le diferenciamos según su composición química, hablábamos de los fosfolípidos, que pueden ser neutros o ácidos y formar parte de la arquitectura de todas las membranas. Y influye en el voltaje de la membrana. Pero cuando hablamos de los esfingofosfolípidos, hablamos de fosfolípidos que tienen ceramida en vez de glicerol en su estructura
y son excelentes aislantes eléctricos, son entonces de distribución específica en, por ejemplo, vaina de mielina de la zona, ¿sí? Seguimos dentro de líquidos complejos, ¿sí? Nosotros también dijimos que había líquidos complejos que son moléculas antipáticas, repito, forman parte de las membranas, estoy repitiendo, pero que su estructura no tiene fosfatos. En vez de fosfatos tienen carbohidratos, ¿sí? Y este es el caso de los glicolípidos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Estamos viendo esto, que es una ceramida, ¿sí? Es glicosina con ácido graso. Aquí ácido graso y de este lado tenemos un carbohidrato. ¿Qué tipo de carbohidrato es? Pero cuando tenemos 3 monosacáridos juntos, oligosacárido, ¿verdad? 3 carbohidratos, 3 monosacáridos. Y aquí, ¿qué tipo de carbohidratos tenemos unidos a nuestra gordura? Monosacáridos. Entonces, dependiendo del tipo de carbohidrato que tiene nuestra gordura, le vamos a llamar cerebrósido si tiene un monosacárido unido. Y le vamos a llamar gangliósido si tiene oligosacáridos unidos. ¿Sí? También le vamos a encontrar en membranas, pero en una parte específica de la membrana plasmática, que va a ser el glicocálico cubierta celular. ¿Se acuerdan? Sí. Los dos. Glicocálico cubierta celular dijimos que estaba formada por glicolípidos y glicoproteínas. Aquí están los glicolípidos. ¿Qué son? Lípidos complejos, moléculas antipáticas que están en membranas. Específicamente en qué parte? Glicocálico cubierta celular. Sirven para comunicación e interacción celular porque son carbohidratos, ¿sí? Siempre el reconocimiento y adhesión celular se va a dar gracias a los carbohidratos de la superficie. Reconocimiento, señalización, adhesión celular. Entonces, los lípidos simples que hablamos anteriormente eran de reserva energética, aislamiento térmico y también protección. La segunda categoría que acabamos de hablar, los lípidos complejos, son lípidos que están en membranas y tienen diversas funciones: formar la arquitectura de la membrana si son glicerofosfolípidos, ser aislantes eléctricos si son esfingofosfolípidos y formar parte de la cubierta celular unicocális si son glicolípidos. ¿Y cómo se llaman los glicolípidos que tienen monosacáridos en su estructura? Cerebrósidos. ¿Y cómo se llaman los glicolípidos que tienen oligosacáridos en su estructura? Perfecto. Ahora, por último, la tercera categoría de lípidos, que son los lípidos asociados. Estos lípidos asociados en algunos libros le llaman también derivados, porque justamente derivan de otros compuestos orgánicos. Uno va a derivar de una molécula que se llama exopreno y van a ser los terpenos, ¿sí? Y otro va a derivar de una molécula que se llama ciclopentano peridrogenantreno, que se va a llamar, pero no se vayan a recordar de los nombres, no vayan a recordar. Colesterol o esterano es el nombre más corto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo? Dentro de los lípidos asociados tenemos unos derivados del esterano que son los esteroides o esteroides, ¿sí? Entonces, continuemos. No vamos a hacer nada. Los esteroides o esteroides van a simplemente mudar, como pueden ver en la imagen, sus cadenas laterales, ¿ven? Y van cambiando. Uno
es, por ejemplo, colesterol, otro es estradiol, progesterona, todos son nombres conocidos, ¿cierto? Ya escucharon de esto en embriología. Entonces, esta va a ser la lista de los lípidos que son asociados, derivados del esterano, o sea, los esteroles o esteroides. Número 1, colesterol. El colesterol va a tener una función estructural en las membranas, ¿sí? ¿Me sigue? A partir del colesterol se van a poder también sintetizar hormonas, como las hormonas sexuales masculinas y femeninas, pero también hormonas que se les llaman corticoides, como por ejemplo el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Y también vamos a tener que a partir del colesterol se va a fabricar otro esteroide que se llama, aquí les pongo, ergosterol, ¿sí? Y a partir del ergosterol se va a fabricar la vitamina D, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cómo se llama el líquido que es precursor de la vitamina D? O sea, ¿a partir de quién se origina la vitamina D? Ergosterol. ¿Para lesión o activación? ¿Para lesión de vitamina D o para activación? Para activación. Y por último tenemos a los esteroides que tienen función emulsionante, o sea, tienen la capacidad de separar las grasas, o sea que van a ser capaces de separar los ácidos grasos y el glicerol de los triglicéridos que consumimos con la alimentación, ¿sí? A esa función se le va a llamar emulsionante y en esta categoría están los ácidos biliares, ¿no? Ácidos biliares. Entonces, quiero repasar una vez más la función del colesterol, ¿sí? Fíjense, en esa imagen, aquí está la estructura del colesterol, que son 4 anillos unidos, tiene una pequeña parte polar y también tiene una región no polar, que es su radical, ¿sí? Ahora, fíjense que en esta membrana hay una bicapa de fosfolípidos y entre ellos está el colesterol. El colesterol es una estructura más rígida a la que no le afectan los cambios de temperatura. Entonces el colesterol en membrana va a ser un amortiguador de la fluidez de la membrana. Aquí les pongo en este recuadro pequeño. Aquí. Entonces, ¿cuál es la función del colesterol en las membranas? Amortiguador de la fluidez. ¿Por qué? Si sube mucho la temperatura, esos fosfolípidos van a tender a separarse, van a tener una tendencia a separarse y nuestra membrana se puede romper. Pero ahí están los 4 anillos rígidos de nuestro colesterol haciendo interacciones hidrofóbicas y evitando que se separen los fosfolípidos, ¿sí? Y en otra ocasión puede ser que baje mucho la temperatura. Y ahí se juntan muchos los fosfolípidos y no van a permitir el paso del agua, del nitrógeno, del dióxido de carbono o lo que sea. Y nuestra célula no va a recibir nutrientes, no va a poder eliminar desechos y se va a morir. Pero ahí otra vez está el colesterol. El colesterol, por esos 4 anillos que tienen, son de estructuras rígidas. Entonces son como un tope. Le dejan ahí como un espacio. Hasta aquí pueden mover los fosfolípidos. Entonces queda un pequeño espacio por donde puedan atravesar el soluto o el agua. Entonces va a evitar que cuando baje mucho la temperatura nuestra membrana se solidifique. Y cuando suba mucho la temperatura va a evitar que nuestra membrana se rompa. Y a esa función le llamamos amortiguador de la fluidez de la membrana, ¿sí? Siguiente. Dentro de la otra categoría de lípidos asociados teníamos a los derivados del isopreno, que son los terpenos, ¿sí? Y en este grupo vamos a encontrar a las esencias
también en los carotenoides, que van a ser pigmentos vegetales, pero de estos los que más nos interesan son las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, K y E. ¿Sí? Entonces, podemos decir que entre los líquidos asociados hay vitaminas liposolubles. Sí, ¿verdad? Ahí estamos viendo. ¿Quiénes son? Vitaminas A, K, E, que son terpenos, y la vitamina D, que tiene origen esteroideo. Se fabrica a partir del ergosterol. ¿Sí? ¿Quiénes son las vitaminas liposolubles? Vitaminas A, K, E y D. De estos cuatro, ¿cuál es de origen esteroideo? La vitamina D, a partir del ergosterol. Perfecto. Con esto se termina.